Hoy en Negro para tu vida hablaremos un poco de los mitos del cerebro masculino. Lo primero que vamos a conocer, y en los aspectos más importantes, es conocer qué es un mito. Un mito, según la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia a una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o lógico. También se asocia con personajes literarios o artísticos que encarnan alguna figura humana. Vemos que en esta definición lo que prevalece es este carácter imaginativo, ilusorio y no realista de la información. Es así como la primera idea de quitar un mito es conocer. Es conocer información pertinente acerca de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, en el mito masculino, la idea de que los hombres y las mujeres poseen un cerebro distinto, el cerebro masculino y el cerebro femenino, ya es muy antigua, anterior e incluso de la investigación científica en el cerebro. Siempre se ha estudiado el cerebro más allá de ese carácter masculino y femenino. Aunque hay unas particularidades, ya no estamos trabajando esas diferencias generales. Hay influencia incluso en los mitos masculinos, de ese cerebro masculino, de la influencia de los roles en el funcionamiento del cerebro. Pero también debemos hacer a un lado esta idea. Tenemos muchos videos aquí en INIX sobre cerebro masculino, femenino, información sobre cada uno de ellos, dejar a un lado estas ideas para que tengamos mucha más información. Así que el principal consejo de hoy para derribar todos los mitos es buscar información del cerebro, de las neurociencias, dejar a un lado estas estipulaciones, estas diferencias, estas características que nos hacen pensar en que somos totalmente diferentes, sino en conocer en sí cómo funciona el cerebro del ser humano, y lo podemos averiguar aquí en nuestros videos de INIS. Así que síganos para más información. Gracias. Hola, bienvenidos a Neuro en un Minuto. Hoy hablaremos sobre algunos de los mitos que se creían sobre el funcionamiento del cerebro masculino. Acompáñenme. Este es un tema del que hemos hablado en algunos de nuestros videos anteriores. Los invito a revisar nuestras listas de temas. Sin embargo, es importante en el mes en que hablamos de la salud masculina retomar algunos de estos mitos, pues pueden llegar a tener impacto negativo sobre la salud de los. Se ha hablado por muchos años de que el cerebro de hombres y mujeres es diferente. Incluso varios estudios de hace algunos años hablan de algunas de estas diferencias. En nuestro video sobre dimorfismo sexual cerebral tocamos el tema de cómo las hormonas influencian la formación y funcionalidad de ciertas estructuras cerebrales. Se pensaba que el cerebro masculino tenía mayor tamaño, siendo un reflejo de su dominancia funcional, así como que los hombres eran mejores en tareas como las matemáticas, la lectura de mapa, las tareas lógicas o las habilidades visoespaciales. Este tipo de mitos también ha justificado en gran medida una menor habilidad social, de comunicación verbal y expresión emocional para los hombres, generando o justificando una respuesta mucho más agresiva relacionada con la testosterona, y ha definido en gran medida los roles sociales que han desempeñado históricamente. Muchos de los estudios realizados se han hecho con animales machos, y en algunos de los casos relacionados con neuroimagen funcional no se han controlado diferentes elementos, como el uso inadecuado de controles, bajo poder estadístico, sesgos interpretativos. La ciencia también es un reflejo de la sociedad que la hace.
La idea de que exista un cerebro masculino y en contraparte uno femenino haría del cerebro y su funcionamiento característicamente homogéneo. Y por tanto, quien posee un cerebro masculino tendría el mismo tipo de funcionamiento en cuanto a preferencias, respuestas y aptitudes que todos quienes tengan ese tipo de cerebro. Y es claro que esto no es así. Esto limitaría las posibilidades de actuación de las personas. El cerebro es otro órgano como el corazón o el hígado y no está sesgado por el género. Debemos reconocer que existen algunos comportamientos diferentes entre los géneros. Por tanto, se abre la pregunta de qué orienta esas diferencias en las conductas de niños y niñas u hombres y mujeres. La respuesta sería principalmente la educación que da a la sociedad desde la perspectiva cultural de género. Si consideramos el conocimiento que tenemos sobre la plasticidad cerebral y que se ha venido recopilando en las últimas décadas, esta es una buena candidata para explicar el porqué de estas diferencias. La plasticidad cerebral permite que el cerebro se moldee desde el nacimiento hasta la vejez. Y con estas características biológicas, el cerebro se va madurando y formando en la interacción con las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Si aprendes habilidades, las entrenas y te expones a diferentes experiencias, tu cerebro irá cambiando de forma progresiva. Esto mediaría, por ejemplo, la habilidad para las matemáticas o el manejo del espacio del que hablamos al comienzo. Si en su educación a los niños los entrenan en habilidades deportivas y juegos de construcción, por ejemplo, desarrollarán una habilidad mayor para este tipo de tareas. Mientras que si no realizan actividades de cuidado o prosociales, les costará desarrollar sus habilidades comunicativas y empáticas. Esto abre una pregunta importante sobre cómo estamos formulando la forma en que educamos a los niños y niñas y qué estamos esperando de su comportamiento y de sus actitudes, obviamente enmarcados en las características biológicas propias de cada uno de los sexos. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Hola, hoy en Neuro en un Minuto hablaremos de las enfermedades asociadas a los hombres. Los hombres tienen una mayor probabilidad de sufrir, por ejemplo, de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales, pues ellos son XY y las mujeres XX. Esto significa que si el cromosoma X tiene un gen erróneo, se expresará la enfermedad genética, pues no tiene un gen X adicional para compensar este error. Además, hay una serie de factores hormonales que predisponen a sufrir determinadas enfermedades, es decir, producen algunas hormonas en mayor cantidad que las mujeres y esto se asocia con algunos trastornos. Por último, se debe conocer que hay enfermedades que se presentan en ambos géneros. La diferencia es en la prevalencia, ya que se presentan más prevalentes en los hombres que en las mujeres. Ahora, veamos cuáles de esas enfermedades están asociadas a los hombres. Vamos a mencionar unas de las más conocidas. Existen muchas más características contextuales, individuales y otras asociadas a las enfermedades, pero vamos a nombrar 5 muy comunes. La primera, alopecia. Pese a no ser una enfermedad por sí misma o estar catalogada en un trastorno patológico, este sí es algo muy común en los hombres. De hecho, la mayoría de ellos sufrirán alopecia de gravedad mayor o menor a medida que se hagan mayores, es decir, asociadas con el envejecimiento. La principal causa es la herencia genética, además de factores hormonales y todo aquello relacionado con el estilo de vida. Dado que la mayoría de los casos son debidos a la propia genética, no suele haber formas de prevenir la calvicie. Pese a que existen tratamientos para evitarla, estos no todos son milagrosos ni efectivos y siempre antes de iniciarlos hay que consultar con un especialista.
La segunda enfermedad que vamos a ver es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es exclusivo de los hombres, pues solo ellos tienen esta glándula localizada cerca de la vejiga y que produce líquido seminal, un medio para nutrir y transportar esperma. Cada año se diagnostican más de 1 millón de nuevos casos, lo que convierte en el cuarto cáncer más común del mundo. Igual siempre hay que tener en cuenta que las estadísticas pueden cambiar. La tercera es la hemofilia. Es una enfermedad sanguínea en la que la sangre pierde total o parcialmente la capacidad de coagular, ya que la persona no dispone de proteínas de coagulación necesarias. La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, lo que explica que sea más frecuente en los hombres. El síndrome de frágil X o X frágil es una enfermedad hereditaria en la que la causa es una mutación en el cromosoma sexual X. La persona no dispone de un gen concreto. Este gen es el responsable de producir la proteína indispensable para el correcto desarrollo del cerebro. Por ello, es común que en esta enfermedad uno de los síntomas sea la discapacidad intelectual. Es así como vimos varias de las enfermedades asociadas a los hombres y al gen X. Para más información, síganos en nuestras redes sociales. Gracias.